Pues vamos a pasar a la palabra de Dios en esta mañana y quisiera que pensáramos sobre el libro de Job, la historia de Job, que muchos de nosotros conocemos. Y cuando pensamos en el personaje de Job, yo creo que a todos los que conocemos su historia se nos viene a la mente sus sufrimientos, ¿no? Es el hombre sufrido por excelencia. Cuando hablamos de pasarlo mal y de sufrir en la vida, la palabra o el nombre que se nos viene a la mente es Job, porque es un libro que nos habla de un hombre que fue recto, que fue temeroso de Dios, que quiso agradar a Dios en todo lo que hacía. Sin embargo, le tocó vivir unas desgracias muy fuertes. Fue un hombre desgraciado en el sentido de que vivió unas pruebas inimaginables hasta unos extremos que es difícil creer, ¿no? Fue un hombre muy sufrido, lo pasó muy mal. Vinieron sobre él pruebas muy fuertes y unos sufrimientos muy difíciles de soportar. Y sin lugar a dudas es un personaje en el cual nos podemos sentir bastante identificados, pienso yo, porque Dios dejó este libro en la Biblia también para nosotros, para que nosotros aprendamos cómo navegar las dificultades de la vida, qué hacer cuando nos sobrevienen situaciones que nos superan y que no logramos comprender. Así que es un libro muy necesario para nosotros como Iglesia. ¿Quién de nosotros no vive dificultades y angustias y calamidades? Pues yo creo que todos, ¿no? Aun cuando nos vean alegres, cuando venimos a la iglesia, aun cuando pareciéramos que todo nos va bien, no sabemos lo que sucede en el hogar muchas veces, no sabemos lo que ocurre en tu mente y en tu corazón, porque simplemente muchas veces son cosas que no se transmiten o que no se pueden transmitir, salvo a personas un poco más allegadas, ¿no? La cuestión es que la vida de Job nos enseña lecciones sobre las complejidades de la vida. Siempre se dice que la vida es dura, ¿no? Y no es un decir, es una realidad. Pero es algo bien importante comprender esto, que la vida es compleja. Lo que quiero resaltar es que aun cuando tenemos a Dios a nuestro lado, hay muchas cosas que no comprendemos, que cuesta digerirlas y que seguramente jamás vamos a entender, aún siendo creyentes, aún caminando al lado de Dios. Nos vemos en puntos en nuestra vida que no sabemos por dónde tirar, estamos confusos. Y aun cuando pedimos consejo a hermanos, ¿no? O a los pastores, o oramos y leemos la Biblia y todo esto, aún nos damos cuenta de que hay situaciones que son complejas, que son oscuras, que no logramos ver cómo manejarlas. ¿Te has sentido así alguna vez? Que has tratado, ¿no?, de hacer todo lo que hay en tu mano para tener un rumbo, una luz, pero simplemente llegas a la conclusión de que no sabes cómo continuar. Hay incertidumbre. Y hermanos, este libro nos habla precisamente de eso, porque este hombre tuvo que vivir unas situaciones muy complicadas, de mucho sufrimiento, pero si algo había en este libro de Job era incertidumbre. Job no logró comprender por qué le ocurría lo que le ocurría. Después tenía un grupo de gente a su alrededor que trataba de explicarle lo que le estaba pasando,
y en muchos casos no fueron de mucha ayuda, porque esos amigos, esos hombres, trataban de explicar el por qué le pasaban todas estas cosas a Job, y además le decían qué tenía que hacer, pero en realidad no estaban dando en el blanco. Simplemente nadie sabía el por qué. Y hemos de ser lo suficientemente humildes para reconocer que en nuestra vida va a haber momentos en el que nadie va a saber qué está ocurriendo. Ni tú, ni tu familia, ni tus amigos, ni tus pastores, salvo uno que sí sabe, aunque no siempre nos lo explica, ¿no? No siempre nos lo explica. Para comenzar, hoy también vamos a entender cómo actúa la providencia divina. La providencia divina, la palabra providencia de Dios es esa característica que Él tiene para mover todos los eventos, todos los elementos, las personas, todo lo que hay en este mundo, de una manera misteriosa que no comprendemos, pero que Él maneja todo para un propósito. Esa es la providencia divina. Cuando Dios, Él constantemente está ejerciendo su divina providencia, manejando, controlando todos los eventos que suceden a nuestro alrededor, aun cuando nosotros no lo entendemos, pero Él lo maneja todo para un propósito, y esa es su providencia. Y una de las cosas que vamos a aprender hoy es que su providencia es buena. Su providencia es buena, lo cual nos alienta mucho, ¿no? No sabemos lo que ocurre, por qué Dios mueve los hilos como Él los mueve, pero lo que sí sabemos es que su providencia es buena para nosotros, lo cual nos tiene que dar tranquilidad. Dos cosas para empezar en cuanto al libro de Job. La primera, Job fue un hombre próspero inicialmente. Sabemos que fue un hombre muy bendecido, muy próspero. Eso lo vemos al principio del libro, Job capítulo 1, versículos del 2 al 4. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Job era un hombre rico. Él tenía posesiones, tenía muchos hijos, tenía animales. Era como, para que nos entendamos, un gran empresario. Tenía tierras, posesiones. Era un hombre pudiente que tenía todo lo que necesitaba, y además de verdad que lo era, porque se dice aquí que era más grande que todos los orientales. O sea que era como uno de los grandes en el panorama de los negocios, por así decirlo, ¿no? Cuando pensamos en gente ricachona, se nos viene a la mente Elon Musk y Amancio Ortega, ¿no? Pues este era uno de estos. Era más que los orientales, o sea que era riquísimo, porque aún era más poderoso que las grandes fortunas de otros pueblos, otros países. Era un hombre que Dios le había bendecido grandemente, y además era un hombre bueno, era un hombre recto delante de Dios. Era un hombre santo que anhelaba hacer la voluntad de Dios. Fijaos que al principio del libro también se nos habla de esa característica de Job. Temía a Dios y era un hombre perfecto. Lo dice el versículo 1. El versículo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job,
y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hay hombres así, ¿no? Hombres ricos, con muchas posesiones, y eso no es sinónimo de algo malo. Tener abundancia no es malo. Este es un ejemplo de ello, porque este hombre no solamente era rico en lo material, también era rico en lo espiritual. Él honestamente anhelaba agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Era un hombre recto. Y lo segundo que quiero mencionar es que el libro de Job sabemos que trata acerca de sus sufrimientos, pero también hay una cosa clave al principio del libro, y es el diálogo que tiene lugar entre Dios y Satanás. Entre Dios y Satanás. Hay un diálogo entre Dios y Satanás al principio del libro, ¿no? Que a nosotros nos explica el por qué ocurre lo que ocurre en el libro de Job. Pero tengamos en cuenta, nunca nos olvidemos, que los personajes de la historia de Job nunca supieron acerca de ese diálogo. ¿Cierto? Esa planificación de lo que iba a ocurrir a Job, ese diálogo, nunca se reveló a Job ni a sus amigos. Ellos no lo sabían. Fue algo que ocurrió en las esferas celestiales. Este diálogo entre Satanás lo vemos del versículo 8 al 12, que dice: «Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?» Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: «¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia». Dijo Jehová a Satanás: «He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él». Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces, en este diálogo vemos que Satanás le dice a Jehová, Jehová le dice a Satanás: «¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie como él?». Y entonces, ¿qué ocurre? Se produce un pacto, ¿no? Satanás dice: «Sí, mira, si tú tocas a Job lo que él tiene, sus posesiones, vas a ver cómo él ya no te va a querer, ya no va a querer saber de ti», como dando a entender que Job simplemente estaba con Dios por lo que tenía, ¿no? Por sus bienes. Y al final, por eso dice: «Verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia». Y entonces Jehová, el Señor, hace un pacto con Satanás y le permite tocar a Job, quitarle lo que tiene, excepto su vida, preserva su vida, ¿no? Y este es el pacto que tiene lugar, y después Satanás sale de la presencia de Dios y va a atacar a Job y quitarle todo lo que tiene. Algo que aprendemos de esta realidad también es que las desgracias que ocurren en nuestra vida, las cosas que nos dañan y que nos entristecen y que nos hacen sufrir, están dentro de la voluntad permisiva de Dios. Están dentro de la voluntad permisiva de Dios. No hay nada que te ocurra, aun cuando sea algo aparentemente malo, que te haga sufrir, que esté fuera de la voluntad permisiva de Dios. En otras palabras, nada nos sucede que Dios no haya dado permiso. No hay nada que nos ocurra sin que Dios no lo haya permitido.
Esto es un misterio, pero es así, lo cual también nos consuela saber que en todas nuestras situaciones, sea cual sea en la que estemos, Dios nos tiene en sus manos, porque Él ha permitido esa situación. Después de haber dicho estas dos cosas importantes, la prosperidad inicial de Job y el diálogo entre Dios y Satanás para que estas desgracias ocurran, pues vamos a mirar los sufrimientos y desgracias de Job. Y las voy a resumir muy brevemente, ¿vale? Solo para que refresquemos qué le ocurrió a este siervo de Dios. Primero de todo, perdió su riqueza y sus posesiones. Perdió sus riquezas y sus posesiones. Para que nos entendamos en lenguaje actual, pues perdió su casa, su piso, su trabajo, sus inversiones, sus clientes, sus empresas, las perdió. Para que nos entendamos en cuanto a nosotros, ¿no? Sus fuentes de ingreso las perdió. Ya perdió todo lo que tenía a nivel de negocios, a nivel de trabajo. Quizá él no sería un empleado, ¿no? Porque él era el jefe. Pero para que nos entendamos, es como si tú perdieras tu trabajo. Te han despedido, ya no tienes fuente de ingresos. Tienes cosas que pagar, pero ya no tienes tu nómina, no tienes trabajo, o si eres un empresario, pues te han quitado tus clientes han cancelado sus pedidos y no tienes nada. Has perdido tu riqueza y tus posesiones. Esto ocurrió a Job, se nos cuenta aquí en el primer capítulo, en el verso 14, que dice: y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y el 16 dice: aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y el 17, todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí vemos que Job pierde sus animales. En aquella época los animales eran la fuente de ingresos, ¿no? Hoy pues son las inmobiliarias, los bancos, el dinero, todo lo digital, pero en aquella época era distinto. Las riquezas venían de las tierras, de los campos, de los animales, y él lo perdió todo. Y fijaos que lo perdió en cuestión de horas, ¿no? Vino un mensajero y le dijo: mira, tus ovejas, adiós. Vino otro y tus bueyes, adiós. Tus criados han sido quemados. Hay una cosa aquí también muy importante que tenemos que entender, hermanos. Las riquezas van y las riquezas vienen. De la noche a la mañana puedes perderlo todo. Y no es un decir. No es un decir. No podemos confiar en las riquezas materiales porque Dios las quita en un día. Dios puede quitarte todo lo que tienes en un día, en una semana. Esto nos tiene que hacer dependientes de Dios y no dependiente de las riquezas, ¿no? La gente que tiene muchas cosas opina, siente que han sido ellos los que han amasado esas fortunas, esas posesiones, pero qué necios, qué gran necedad, cuando Dios con su mano es el que quita y es el que da, ¿no? Entonces, hermanos, tengamos mucho o tengamos poco, tengamos una cosa clara: todo lo que tenemos material puede ser quitado de nosotros.
de la noche a la mañana. No hay ninguna seguridad en el dinero, ninguna. La gente piensa que sí. De hecho, la cuenta bancaria es la fuente de confianza de muchas personas, ¿no? ¿Qué busca la gente? Acumular dinero por si pasa algo. Cuanto más tenga en la cuenta, más seguro voy a estar. Pero eso es un espejismo, es una falsa confianza. Pero muchas personas viven así, con esa mentalidad, ¿no? Cuanto más dinero tenga ahorrado, mejor, porque así todo está garantizado. Pero qué gran necedad, porque no hay nada garantizado aparte de Dios, pues Él quita y Él pone. En segundo lugar, Él perdió a su familia. Esto nos lo dice el versículo 18 al 19. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Job perdió a sus hijos. Sus hijos murieron, sus familiares murieron, y le quedó una esposa que también sabemos que no era la mejor esposa, ¿verdad? Porque le dijo que maldijera a Dios y que se muriera. Entonces Dios quitó a Job sus hijos. Y esto también ocurre, esto nos podría pasar a nosotros, y de hecho sucede. Se producen, por ejemplo, accidentes de tráfico en el que los hijos mueren, o la esposa muere, o no. ¿Me podría pasar a mí eso? ¿Te podría pasar a ti? Por supuesto que sí. Lo cual tiene que hacernos agradecidos de que podamos tener a nuestras familias hoy aquí con nosotros, porque Dios pudiera provocar que perdiésemos a nuestros hijos, ¿no? ¿Sería injusto Dios si nos quitara a nuestra mujer y a nuestros hijos? ¿Sería injusto? Hoy vamos a ver que no. Todo lo que Dios hace es justo. Y una última cosa que Job perdió es su salud. Él perdió su salud, ¿no? Qué hombre más desgraciado, es que de verdad que no le quedaba nada. Perdió su negocio, perdió su familia y ahora además es humillado hasta lo sumo, hasta sufriendo en su propio cuerpo la enfermedad. Esto está en el capítulo 2, versículos 7 al 8. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Este hombre tocó fondo, fue humillado hasta lo más bajo, perdió todo lo que tenía, literalmente, pero no solamente eso, sino que también se enfermó y estaba ahí echado en el suelo entre ceniza. Ese fue Job. Hasta ese punto llegaron los sufrimientos de Job. Un hombre desgraciado de los pies a la cabeza. ¿Os imagináis lo que puede ser perderlo todo? Acumular desgracias y más encima enfermarte. Pues pienso que algunos de nosotros nos podemos sentir de esta forma, ¿no? Porque las desgracias muchas veces no vienen solas. ¿Alguna vez has vivido en tu vida
que te va ocurriendo una cosa detrás de la otra. Como solemos decir, no salimos de una para entrar en otra y viene una más y otra y dices, pero Señor, ¿qué está pasando aquí? Vale que me pase algo malo, pero que me pasen 4 o 5 cosas malas. ¿Esto cómo puede ser, Señor? ¿Qué está ocurriendo? No merezco esto, ¿no? Nos sentimos así, que no merecemos lo que estamos batallando, una cosa tras otra. ¿Será posible? Ya no es solamente las deudas que tengo, ahora también resulta que me enfermo, ¿no? Y también resulta que ahora un familiar también lo tengo enfermo y me pasa esto y tengo un problema con mi hijo y nos sentimos superados totalmente. Superados. No, de verdad que no hay salida para este laberinto de desgracias. Mucho tiene que cambiar la cosa para que yo salga de esta, ¿no? Algunos nos podemos dar por vencidos. Esto no tiene solución. Imagínate cómo se sentiría él. He perdido todas mis fuentes de ingreso. He perdido a mi familia. He perdido hasta mi salud. ¿Qué será de mí? ¿Qué hago ahora? Pues lo único que podemos hacer es lo que siempre debemos hacer: confiar en nuestro Padre, que es bueno con nosotros. Bien, resumiendo, lo que le pasó a Job, sus desgracias las podemos resumir en 3 cosas, ¿no? Pierde sus posesiones, pierde su familia, pierde su salud. Y yo creo que nuestras desgracias personales están de alguna manera u otra vinculadas con estas 3 cosas, ¿no? Si tú piensas lo que te está ocurriendo en tu vida, seguramente tenga que ver con alguna de estas 3 cosas. Has perdido tus posesiones o tu fuente de ingreso, estás mal de dinero, has perdido a tu familia o tienes un problema familiar que te afecta profundamente, o bien puede que estés enfermo, que hayas caído en problema de salud. Estas son las típicas razones de nuestras desgracias y sufrimientos, con lo cual podemos sentirnos bastante identificados con la vida de Job. Ahora bien, mi segundo punto aquí es que cuando alguien vive algo así, se crea una profunda crisis teológica. Voy a tratar de explicar esto. ¿Qué pasa cuando nos pasa esto? Pues que hay un debate interno, ¿verdad? Hay un debate interno. En el libro de Job se producen 2 debates. El debate de Job consigo mismo, ¿no? Hay un debate en su mente. Señor, ¿por qué? Pero también hay un debate externo y es el debate entre Job y sus amigos. Hay un debate que uno dice, mira Job, esto te pasa porque has pecado y tienes que arrepentirte, y el otro dice que lo otro. Hay un debate. Y qué importante es darnos cuenta de este debate interno, porque tú, cuando has empezado a sufrir, también te has hecho preguntas, ¿o no? Se ha abierto un debate dentro de ti. Salen las preguntas, el por qué, cómo logro entender esto, cuál es la tecla que tengo que pulsar para resolver esta situación, ¿no? Ojalá hubiera un botón al que le pudiéramos dar. Quizá Dios está enfadado conmigo. A lo mejor hay algo en mi vida y Dios está enfadado conmigo y me está disciplinando o me está castigando. ¿Lo has pensado eso alguna vez? Hay algo que estoy haciendo mal. Quizá no estoy orando lo suficiente y Dios no está contento conmigo por eso. ¿Es así? No lo sabemos, hermanos.
No lo sabemos. Una de las cosas, ojo, vamos a darnos cuenta en este libro que evidentemente si hay pecado consciente en nuestra vida, definitivamente hay que sacarlo. Eso para empezar. Porque es verdad que muchas desgracias vienen por nuestra desobediencia y nuestro pecado y nuestra rebelión. Entonces, cuando nos preguntamos el por qué nos ocurre algo, hay que entender una cosa, y es que sí, muchas veces las desgracias y las calamidades llegan a nuestra vida a causa de nuestro pecado. Muchas veces. Pero no siempre. No siempre. Es probable que reflexionemos y que pensemos que lo que nos está ocurriendo es porque no estamos siendo suficientemente santos, cuando en realidad la razón no es esa. Hemos de tener cuidado, porque la pregunta es, ¿fue la desobediencia y el pecado de Job la raíz de sus sufrimientos? No. No. Él era un varón recto delante de Dios. Él anhelaba hacer la voluntad de Dios. No había nadie como él. De verdad, él era un hombre que tenía un corazón amante para Dios. Lo cual hacía que el debate interno fuese más intenso todavía, ¿no? Porque la reflexión que Job haría es, Señor, pero si yo te sirvo, si yo te quiero agradar, él hacía oraciones, él hacía ritos para agradar a Dios, ¿no? Ofrecía holocaustos. Entonces, era muy difícil entender esto, hermanos. ¿Cómo es posible que alguien que trata de agradar a Dios y de servirle y de esforzarse y venir a la iglesia y ofrendar y orar y luchamos contra nuestro pecado, ¿no? También que buscamos ser santos y queremos agradarte, Señor, y no ves lo que trato de hacer por ti y mira lo que me pasa? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Oro todo lo que puedo. Sé que no oro tanto, pero trato de hacerlo. Trato de leer la Biblia. Trato de venir a la iglesia. Trato de servirte. Y es verdad, hermanos, muchas veces lo hacemos así. Y después nos vienen las desgracias. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué? Si yo intento hacerlo lo mejor posible, ¿qué más tengo que hacer, Señor, para que tú cambies mi situación? Y nos sentimos con un gran debate, ¿no? El debate teológico de Job. ¿Entendéis lo del debate teológico? La teología nos dice que si nos portamos bien, pues Dios nos va, no digo que nos va a hacer ricos, pero al menos debería tener alguna consideración con nosotros, ¿no? Y es así. Cuando hacemos la voluntad de Dios hay bendición para nuestra vida. Ese es un principio bíblico, de hecho. Hay muchos ejemplos. Y es verdad que si tú dejas de vivir tu vida a espaldas de Dios y te arrepientes de tus pecados y comienzas a caminar con Dios, tu vida va a mejorar en varios aspectos espirituales, sobre todo. Dios ayuda, Dios bendice a aquellos que le quieren agradar. Pero al mismo tiempo hay una realidad, y es que aún aquellos que servís o servimos a Dios y le intentamos agradar, vamos a enfrentar muchas desgracias y no vamos a saber por qué. Antes yo decía que
aunque nuestros pecados y nuestras rebeliones no siempre son el detonante, no siempre es la razón de nuestros sufrimientos, siempre que estemos sufriendo, siempre es una buena oportunidad para santificarnos, ¿verdad? Siempre que estemos sufriendo es una buena oportunidad para analizarnos a nosotros mismos y ver si hay algo que no estemos haciendo bien y ponernos a cuentas con Dios. Siempre es una buena oportunidad, cuando sufrimos y cuando no sufrimos. Y hubo amigos, entre comillas, de Job, que le hicieron ver esto. Y, por ejemplo, Zofar, un tal Zofar, en el capítulo 11, versículo 13, le dijo, en Job 11:13, este personaje, Zofar, básicamente lo que le dijo es que si él dejase de pecar, si Job empezase a ser más obediente, Dios traería bendición a su vida. Es lo que le vino a decir, ¿no? Intuyendo, dejando caer que lo que le estaba ocurriendo a Job era porque estaba siendo rebelde, lo cual no era tan cierto. Dice el versículo 13, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. ¿Qué está diciendo este hombre? Está diciendo que si Job no consintiera, o sea, sacara de su casa todo lo malo, dice, y no consintieres que more en ti, en tu casa, la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. O sea, le está diciendo que, Job, si tú limpias tu vida, si tú quitas todo lo malo que hay en tu vida, las cosas te van a ir mejor. El principio es cierto, el principio es cierto, ¿no? ¿Cómo vamos a esperar grandes bendiciones de Dios si estamos viviendo en pecado, consciente y voluntario? Eso no puede ser. Pero dicho eso, aunque este principio es cierto, el problema de Job, de sus desgracias, la razón de esas desgracias no era su desobediencia, porque él era un hombre recto. En resumen, hermanos, cuando vivamos una situación de prueba, de sufrimiento, de desgracia, aunque no sepamos cuál es el motivo de ello, aprovechemos la ocasión para ponernos a cuenta con Dios. ¿Las cosas te van mal? Bueno, no sabemos cuál es la razón. No lo sabemos. Pero hay algo que sabemos. Puedes ahora acercarte a Dios y ponte a cuenta con Dios. Reconcíliate con Dios. Deja de pecar. Comprométete con Dios. Eso es algo muy bueno que podemos hacer. Bien, Job se pregunta sobre su pecado también. Job dijo, ¿será que estoy pecando? Él se lo cuestionó, ¿no? Él, siendo un hombre recto, siendo consciente de que él hacía las cosas bastante bien, él se cuestionó verdaderamente si estaba pecando o no, a lo mejor un pecado oculto del cual no era consciente, ¿no? Podríamos pensar en eso también nosotros. A lo mejor el Señor me está disciplinando por un pecado que no logro ver. Pues Job se hizo esa pregunta en Job 13:23. Fijaos aquí, Job 13:23 dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Cuántas iniquidades
y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Esa es una buena oración para nosotros cuando estemos sufriendo también. Aunque la raíz del motivo de nuestra situación pueda o no ser nuestro pecado, debemos analizarnos si tenemos pecado o no y pedirle al Señor que nos haga ver nuestra transgresión y nuestro pecado. Vaya situación la de Job, ¿no? No había un manual de instrucciones que diga ¿por qué estoy sufriendo? No. ¿Qué le tocó? Le tocó aguantar. Le tocó aguantar. Una cosa que hizo Job también es que se hizo una pregunta que a lo mejor tú te has hecho en alguna ocasión. Él se preguntó o le preguntó a Dios por qué le hacía sufrir. Se preguntó por qué Dios le hizo sufrir. ¿Tú le has preguntado a Dios alguna vez eso? Señor, ¿por qué me haces esto? Trato de hacer las cosas lo mejor que puedo, trato de ser un buen cristiano y tú me pagas con calamidades. No lo entiendo. Fijaos lo que Job hizo en el capítulo 13, versículos 24 al 25. Esto es muy importante que lo pensemos. Capítulo 13, del 24 al 25, dice, este es Job, ¿no? Cuestionándose las cosas. Y dice, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Hermanos, en la Biblia, cuando Dios saca su rostro, es sinónimo de bendición, ¿verdad? Cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, tenemos cosas buenas. Allí donde está Dios, con su presencia favorable, hay bendición, hay cosas buenas. Cuando Él esconde su rostro, ¿qué ocurre? Somos unos desgraciados, perdemos todo. Y esto es lo que Job se cuestiona. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Esto es lo que Job cuestiona a Dios. Señor, ¿por qué has escondido tu rostro de mí? ¿Qué he hecho? ¿Por qué ya no tengo tu bendición? ¿En qué te he fallado? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? ¿Y por qué me cuentas por tu enemigo? ¿Veis? Es una manera de hablar como diciendo, bueno, pensaba que tú me amabas, pensaba que tú me ibas a guardar y a bendecir y a prosperar. Y ahora parece que estás en contra de mí, ¿no? Por eso dice, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Él siente que Dios se ha hecho como enemigo suyo. Eso es lo que él siente, ¿no? Porque lo único que viene de Dios son cosas malas. ¿Alguna vez has pensado o has sentido eso en tu vida? Si eres honesto.
Hay gente que se enfada con Dios. Alguna vez suele ser gente que en realidad nunca ha caminado con Dios, en realidad. Más bien es una excusa, ¿no? Estoy enfadado con Dios. En realidad nunca caminaron con Él. Como que Dios es el culpable de que ellos no estén con Dios. Lo habrás escuchado a algún amigo, algún familiar, ¿verdad? ¿Vas a la iglesia? No, yo estoy enfadado con Dios. Bueno, ahora vamos a ver si debiéramos o no enfadarnos con Dios. Lo que vemos aquí es que lo que Job ve desde su perspectiva es que Dios lo está machacando. Se siente machacado por Dios. Fijaos cómo habla en el versículo 25. A la hoja, en el capítulo 13, a la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. ¿Veis cómo se siente Job? Job se siente completamente desgraciado, completamente hasta el límite. Ya no aguanta más, ya prefiere morir. Está en lo más profundo de la ceniza, está enfermo, ha perdido todo, depresivo. Y Dios sigue machacándolo. Y Dios sigue machacándolo. Por eso Él dice, a la hoja arrebatada has de quebrantar. ¿Entendéis lo que está diciendo? Ya de por sí no da para más. Él ya es una hoja arrebatada, ¿no? Es lo que está argumentando Job. Dice, a la hoja arrebatada, el pobre yo, que ya me han quitado todo, ya no valgo nada, solo me falta morirme. Aún así, ¿has de quebrantarla más? Y después dice, y a una paja seca, algo que está muerto, ¿has de perseguir? ¿Cuál es la idea aquí? Que aun cuando ya no nos puede ir peor, según nosotros, el Señor parece que aprieta más. Esta es la cruda realidad de la vida, hermanos. Si algo estamos aprendiendo hoy, es que la vida es cruel, si podemos llamarla de esta manera. No hemos de quitar realismo a la realidad. Los cristianos sufrimos, hemos sufrido y sufriremos. Y este libro no está para que evitemos los sufrimientos. Lo siento mucho, pero te tengo una mala noticia. Vas y vamos a sufrir y mucho, porque el discípulo no es más que su maestro. Esto es ser cristiano. Hay que sufrir. Hay que sufrir. ¿Qué actitud debemos tener ante las calamidades? ¿Qué actitud bíblica debemos tener ante las calamidades? Lo primero, no discutamos contra nuestro Creador.
no discutamos con Dios, no nos enfrentemos a Dios. Nosotros a veces nos creemos que tenemos el derecho a contender con Dios, ¿no? Cuestionarlo. Pero Él es mucho mayor que nosotros. A Dios no se le cuestiona. Tenemos que coger nuestro orgullo, tenemos que meditar, darnos cuenta que haga lo que haga Dios con nosotros, es para su gloria. Hay mucha humillación en esta historia, ¿no? No importa que nos machaque, no importa que nos haga vivir situaciones que no entendemos. Bendito sea el nombre del Señor. Hubo un hombre, un chico, que sí que fue más lúcido que los otros amigos, y fue Eliú. Eliú, otro personaje en la historia de Job, sí que fue más acertado, y precisamente habló de esto, que no debiéramos discutir con nuestro Creador. En el capítulo 33, versículos 12 y 13, cuando Eliú censura a Job, en Job 33, del 12 al 13, dice esto. Esto es Eliú, este varón que habla a Job y le explica y le dice: he aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Cuando Job intentó justificarse o tratar de decir que Dios estaba siendo injusto de alguna manera, lo que le responde Eliú es que mayor es Dios que el hombre. Dice el versículo 13: ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. ¿Por qué contiendes contra Dios? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones, ¿no? Entonces, Dios no es como nosotros. Dios no está a la par de nosotros. Él no nos debe explicaciones. Nosotros creemos que merecemos explicaciones, ¿cierto? Señor, explícame por qué me está pasando lo que me está pasando. O queremos vindicarnos nosotros. Señor, ¿tú no ves que yo vengo a la iglesia y te sirvo y vengo a los cultos y trato de portarme bien? Y aunque todo sea eso verdad, Dios no nos debe ninguna explicación. Estamos dispuestos a entender esto, a humillarnos. Dice: ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Adorado sea Dios, que no da cuenta a nadie. Él hace lo que quiere, con quien quiere, lo que sea. Nos podría, hermanos, destruir a todos y no tiene que dar ninguna explicación, porque es Dios. Haz lo que quieras de mí, Señor. Así que no es buena idea, ¿no?, cuestionarle. Hay un cántico que dice: ¿quién cuestiona lo que él habló? La respuesta es nadie. Así que tenemos que bajarnos los humos, ¿verdad? Él no debe explicaciones a nadie.
Hay algo muy precioso, hermanos, y yo quiero animaros, de verdad. Quiero deciros que como creyentes vamos a pasar por muchas tribulaciones. Así es como se entra al reino de Dios. Por muchas tribulaciones hemos de pasar para entrar a la gloria. Pero no tiremos la toalla. No tires la toalla. Aférrate a estas realidades. Aquí hay un gran consuelo para nosotros, y es que hemos de entender que la providencia de Dios es buena. La providencia de Dios siempre es buena. En el capítulo 34, versículos 10 al 12, nos enseña que todo lo que Dios hace es bueno. Todo. ¿Has pensado alguna vez en esto? Todo lo que Él hace es bueno. Y dice aquí, 34:10, por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad. ¿Hemos comprendido esa frase? Lejos esté de Dios la impiedad. ¿Qué es la impiedad? La maldad. Aquí Eliú está justificando a Dios, le está dando la razón a Dios y está diciendo que todo lo que hace Dios está bien. Esto es difícil de digerir, ¿no? ¿Te imaginas a Job tirado en el suelo, con ceniza, sin familia, sin dinero, medio muerto, y que diga todo lo que Dios hace es bueno? Pues así es. Todo lo que Dios está haciendo en este momento en tu vida es bueno. Y dice aquí, lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Aquí hay algo muy interesante, y es que, de verdad, si Dios tuviera que ser justo con nosotros, de verdad, si tuviera que ser justo, Él no tendría que habernos dado nada de lo que tenemos. Tal y como estaba Job, ahí, sin nada, en el fondo es lo que merecía. ¿Qué merecemos? Que no hayamos recibido como un regalo de Dios. ¿Tiene Dios obligación de darnos salud, un trabajo, riquezas, una familia? ¿Está obligado? Es más, ¿hemos hecho algo nosotros para merecer algo de todo eso? Absolutamente nada. ¿Cómo nos cambia la mente, no? En el grupo de hogar estuvimos viendo la providencia de Dios, de Arthur Pink. Recuerdo que en el grupo de Sindiotería lo estuvimos viendo. La providencia de Dios. Y una cosa que dice Pink, hay un capítulo que es la bondad de Dios. Y en ese capítulo él dice que todo lo que Dios hace es bueno. Su providencia es buena. Su providencia es buena. Nosotros no lo vemos así, ¿no? Estoy enfermo, ¿cómo puede ser esto bueno? La providencia de Dios siempre es buena. Estamos en manos de un Dios que siempre es bueno. Más que quiero mencionar. Debemos humillarnos, ya lo he dicho, pero quiero resaltarlo con un versículo, porque nada bueno merecemos. Dice el capítulo 35, versículo 7. La verdad que me gustó mucho esta reflexión, hermanos. Pensadlo bien. Dice así, 35:7. Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Si fueres justo, ¿qué le darás a él?
¿O qué recibirá de tu mano? Hay una frase que nuestra hermana Gio, mujer de Víctor, decía, que siempre me acuerdo, y es que Dios no es deudor de nadie. Y es lo que nos dice este versículo precisamente. Dice así: si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿Entendéis lo que quiere decir esto? Si cumpliéramos todos los mandamientos, si orásemos como el que más, si lo hiciéramos todo bien, si fuésemos súper cristianos, por así decirlo, ¿le estamos dando algo a Él para que Él nos deba algo a nosotros? ¿No? Y dice, ¿qué recibirá de tu mano? Muchas veces, hermanos, lo que hacemos es que servimos a Dios y como le servimos, ¿no?, creemos que Dios nos tiene que pagar con algo bueno. Nos sentimos merecedores. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor? Por mucho que hagas, por mucho que sirvas, por mucho, el mejor siervo de la historia, Dios no te debe nada. Esa es la lección. Así que si Job creía que se merecía que Dios le favoreciera por algo que él había hecho, la respuesta es que no. Esto es bastante fuerte, ¿no? Cuando pensamos en nosotros, Señor, si yo trato de hacerlo lo mejor que puedo, vengo los domingos, soy un pastor, soy un diácono, soy fiel, y Dios nos dice, ¿y qué? ¿Qué te debo yo a ti? ¿Me mejoras en algo a mí? ¡No necesito! Sé que son palabras duras, hermanos, pero me expreso de esta manera para que con el Espíritu de Dios entendamos que no merecemos nada de Él y que si algo tenemos es por su pura bondad, por su pura misericordia. Tú dirás, no, es que yo sirvo a Dios. ¿Quién te dio los dones para servirle? ¿Quién inclinó tu corazón rebelde para que en lugar de que estés en la discoteca, estés aquí sirviendo a Dios? Todo es por gracia. No le debemos absolutamente nada. Así que la próxima vez que creamos, que sintamos que Dios nos debe algo, tenemos que leer esto. ¿Qué le darás a Él? La respuesta es nada. Vamos a ir acabando. Tenemos que arrodillarnos ante Dios y entender que Él es incomprensible. La historia termina, hermanos, es un libro largo. La historia termina cuando Dios se acerca a Job y se le aparece como un torbellino, ¿no? Aparece un torbellino y Dios se manifiesta y está cara a cara con Dios, con Job. ¿Y qué aprendemos de esa imagen? El torbellino se le aparece a Job. Después de muchas conversaciones, viene este torbellino. ¿Qué imagen se nos viene a la mente cuando pensamos en un torbellino? ¿Qué nos viene a la mente cuando pensamos en un torbellino? Pues poder, majestad, grandeza, ¿no? Esa es la imagen que se trata de comunicar con este torbellino. Dios se manifestó en la historia de otras formas. A Moisés, ¿cómo se le apareció? Como una zarza. Pero aquí se manifiesta como un torbellino. ¿Por qué? Porque lo que se nos quiere comunicar es la grandeza de Dios, la majestuosidad de Dios,
es un Dios que no se puede controlar, que no se puede manejar, que no se puede entender. Es demasiado majestuoso para que nosotros le entendamos. Y esto es lo que nosotros necesitamos comprender en esta mañana. Hay muchas cosas que no comprenderemos nunca. Porque los caminos de Dios son mucho más altos que nuestros caminos. No podemos intentar comprender lo que nos sucede. Ni siquiera estamos llamados a hacerlo. Lo único que podemos hacer es confiar en Él y que Él haga, ¿no? El capítulo 38 nos habla de este torbellino. ¿Y sabéis qué ocurre con el torbellino? Bueno, Dios se manifiesta a Job y ahora lo que Dios va a hacer es explicarle a Job el porqué de todo lo que le ha ocurrido. ¿Amén? Pues no, hermanos. Dios le explica a Job el porqué de todo lo que le ha ocurrido. No. Porque Él no tiene que explicarle nada a nadie. Y a Job tampoco le dio ninguna explicación. Dios podría haber decidido explicarle a Job el porqué y haberle dicho: mira, Job, Satanás y yo tuvimos una conversación y acordamos en que él te iba a tentar, todo lo que tú tenías iba a ser quitado, pero yo iba a preservar tu vida y esto iba a ser una prueba. ¿Le dijo algo de eso? No. Job no supo jamás el por qué le ocurrió todo lo que le ocurrió. Un día lo sabrá en la gloria, ¿verdad? Pero él no supo el por qué. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de esto? Dios es mucho más sabio que nosotros. Hay muchas cosas que Dios sabe que tú no sabes y jamás sabrás. Ni siquiera tenemos la capacidad para entender esas cosas. Entonces, este torbellino lleno de gloria, de majestad, se aparece a Job no para darle explicaciones, sino simplemente deja en evidencia a Job y le demuestra lo poco que sabe, lo poquita cosa que es, ¿no? Le dice: Job, es que tú estás muy lejos de mí. Tú no tienes por qué entender lo que yo hago contigo. Lo que tú tienes que hacer es humillarte y seguir confiando en mí, en que Dios es un Dios bueno, ¿no? Y fijaos qué le dice. Pues en el versículo 38, en esta aparición, capítulo 38, del 4 al 7, le dice, de alguna manera, le dice: bueno, como eres tan inteligente y te atreves a contender conmigo, ¿no? Ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a responder si tú sabes estas cosas. Y le pregunta el torbellino, Dios le pregunta a Job en el versículo 4, le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué hace Dios con esta pregunta? Está humillando a Job. Le está diciendo: tú no eres nadie, no eres nada para cuestionarme a mí. Tu inteligencia llega hasta aquí, pero la inteligencia de Dios es mucho más amplia, ¿no? Nosotros muchas veces creemos que sabemos muchas cosas, ¿no? Cuando en realidad no sabemos nada. Somos ignorantes, pero nos creemos mucho. Y nos creemos con el derecho de cuestionar a Dios. Y creemos que sabemos mucho de la Biblia, ¿no?
Bueno, si sabes tanto de la Biblia, explica lo que te está ocurriendo. Y nos vemos que no sabemos cómo explicarlo. Tenemos que humillarnos. Y dice aquí, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estábamos cuando Dios fundaba la tierra? ¿Cómo fundó Dios la tierra, hermanos? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo le puso límites al mar? ¿Cómo hizo el diseño de la tierra para que esté ni más cerca del sol, para que tengamos condiciones perfectas de vida? ¿Cómo lo hizo? Con su majestad, con su sabiduría, porque su sabiduría es inescrutable. Nadie entiende lo que Él hace, porque Él es grande, mucho mayor que nosotros. Y nosotros queremos entenderlo todo. Tenemos que adorarle. Eso es lo que tenemos que hacer. No cuestionarle. Tenemos que arrodillarnos ante Dios. Señor, que se haga tu voluntad. Dice aquí, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Reconozcamos la majestad de Dios, hermanos. Hemos de ser humildes en el sufrimiento. Dice, y ya terminamos, en el capítulo 40, esto nos enseña acerca de nuestra humildad. Capítulo 40 dice, además Jehová respondió a Job y le dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Es de sabios cuestionar a Dios? La respuesta es que no. Entonces respondió a Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más no volveré a hablar. ¿Cómo se acaba esta historia, hermanos? Job ya no intenta entender las cosas. Job se da cuenta de lo pequeñito que es. Y Job se da cuenta que lo que tiene que hacer es callarse, humillarse y confiar en el Señor. Pienso que ese es un buen resumen de lo que tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer. Callarnos, humillarnos y esperar en Dios. Esto me llama mucho la atención, hermanos, porque muchas veces pensamos que hay algo que podamos hacer, ¿no?, para arreglar la situación. Hay veces que no podemos hacer nada, solamente humillarnos y esperar que Dios obre. Lo último que voy a decir es que Dios no se ha olvidado de ti. Dios jamás se olvidará de ti. Una vez dije que un padre nunca se olvida de su hijo, pero eso es mentira. Los padres humanos se olvidan de sus hijos, pero nuestro Padre Celestial
nunca se olvida de nosotros. Podemos creer que Él te ha abandonado, ¿no? A veces estamos a punto de pensar eso. Señor, ¿por qué has retirado tu rostro de mí? Pero siempre Él ha estado y estará a nuestro lado. Voy a decir una cosa más. Del mismo modo que Dios puede quitarnos todo en un momento, Él nos puede dar todo de nuevo en un momento. Parece imposible, ¿no? Es imposible que mi situación cambie. Yo ya voy a estar endeudado por el resto de mi vida. Es imposible. Las cosas me van a ir mal hasta que me muera. Dios puede intervenir. Así lo hizo con Job. Me gusta mucho cómo al final Dios arregla la situación de Job por misericordia y le da mucho más de lo que tuvo al principio. Pero me llama mucho la atención el versículo 10, y con esto acabo. Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. Ya está. Así de fácil. ¿No? Ya está. Y quitó Jehová la aflicción de Job. 42:10. ¿Qué nos dice esto? Aquí había un debate, sufrimiento, que si era por esto, que si era por lo otro, una situación que parecía insalvable, nadie podía saber qué estaba ocurriendo, no había solución para esta catástrofe, pero llega un día en el que Jehová quita la aflicción de Job. ¿Y sabes cómo lo hace? Así. Ya está. Esto es un gran consuelo, ¿no? Que tenemos un Dios tan grande, tan omnipotente. Antes se ha mencionado esa palabra, omnipotente. Que Él puede hacer un milagro en tu vida y de la noche a la mañana resolverlo. En su bondad, en su misericordia, en su gracia. Él lo puede hacer. Ojo, no siempre. Yo no puedo prometer, ninguno de nosotros puede prometer que tu sufrimiento se va a terminar. Pero sí que podemos asegurar de que Él va a estar contigo siempre. De que su mano nunca se ha alejado de ti y que Él es un Padre bueno. Que el Señor nos acompañe, que te dé fortaleza, que esperes en Él, que te humilles delante de Él y Él hará resplandecer su rostro. Amén.